¿Qué tal, amigos? Esperamos estén teniendo un bendecido día. Hoy nos encontramos con el hermano Alberto Padilla. Nos va a contar un poco de su testimonio, cómo fue que el Señor lo alcanzó. Si le presentamos al hermano. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Alberto. Primeramente quiero dar gracias al pastor por la invitación. La verdad que ha sido un honor para mí estar aquí compartiendo mi testimonio y esperando que este testimonio sea de bendición para muchas personas, especialmente matrimonios y gente que está pasando por problemas de alcoholismo, drogadicción. Espero que sea de gran ayuda para sus vidas. Amén. Pues vamos a dar inicio a este testimonio. Amén. Quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿A qué edad empezó a sentir que tenía un problema, o más bien a qué edad empezó a ese mundo del alcoholismo, la drogadicción? No sé si nos pudiera platicar desde un poco atrás, ¿verdad? ¿Cómo fue que empezó todo? Bueno, antes que nada quiero platicar acerca de mi infancia, porque provengo de una familia disfuncional, de un padre alcohólico, una mamá neurótica. Espero no escuchen el video. Teniendo yo 3 años, a la edad de 3 años, aún recuerdo todo como si fuera carne viva. Un día fui con una psicóloga y me dijo, yo pensaba que no necesitaba de ningún psicólogo, yo no tenía a Cristo en mi corazón. Y esta psicóloga me preguntó, ¿qué recuerdas de tu niñez? Y fue como si hubiera vuelto a vivirlo en carne propia. En ese momento empecé a llorar y ya no pude decirle nada. La psicóloga me preguntó, ¿qué recuerdas de tu niñez? Y yo no pude contestarle porque me invadió la tristeza, empecé a llorar desconsoladamente y la psicóloga me dijo, tienes mucho daño. Recuerdo que a la edad de 3 años mi padre llegaba todas las noches borracho, tal vez drogado, no sé si en aquel tiempo se drogaba, pero llegaba borracho y yo recuerdo con 3 años que nunca golpeó a mi madre, pero siempre llegaba con violencia, llegaba arrebatados, empujando las puertas, golpeando todo. Él se la pasaba en las cantinas, llegaba buscando un machete, en ese tiempo tenía un cuchillo que era como una daga y decía que iba a matar a no sé cuántas personas. Yo me acuerdo que en mi cunita temblaba yo del miedo porque, pues imaginen, con 3 años era muy duro para mí y así crecí con esa violencia. Mi mamá, a causa del alcoholismo de mi padre, pues le explotaba la neurosis y nos golpeaba por cualquier cosa, nos gritaba. Y pues tuve que vivir esa infancia. Hubo cosas lindas también, no me puedo quejar. Recuerdo también momentos muy lindos con mis padres. Recuerdo la separación de ellos. Una vez yo me quedé con mi padre porque me decía mi mamá, me voy a ir con mi mamá a vivir porque ya no aguanto a tu papá. Y me dijo mi madre ese día, vámonos. Le dije, no, yo me quiero quedar con mi padre. Pero yo me quedé con mi papá porque sentía tristeza por él. Me daba tristeza que se quedara solo, tenía miedo que hiciera algo. Yo tenía alrededor ya de 6 años, más o menos, 7. Vivíamos con mi abuelita. Y fue así mi infancia. Yo recuerdo también que mi padre siempre le gustaron las motos, y llegaba de trabajar borracho. Y yo recuerdo que mi mamá decía, venga, vamos a comer, y yo no tenía hambre porque no había llegado mi papá y tenía pendiente. Siempre quise mucho a mi papá, a pesar de cómo fue, que, como digo, a pesar de todo, también hubo momentos muy bonitos en los que yo recuerdo a mi padre con mucho gusto, pero fueron lamentablemente más los momentos dolorosos. Recuerdo una vez que no llegaba mi padre y cuando llegó estaba lloviendo, había corrientes fuertes, era una bajada, vivíamos por una calle que estaba muy empicada y recuerdo que mi padre se cayó de la moto y yo bajé corriendo con la lluvia encima y tratando de levantar a mi padre. Yo tenía ya en ese entonces como unos 8 años y
pues sí, momentos dolorosos que tal vez no quisiera recordar, pero pues en su momento el Señor sanó mi corazón. Tal vez haya algo vivo en mí todavía. Es por eso que a veces me entra el sentimiento, pero Cristo ha hecho una obra gloriosa en mi vida. Y pues esa fue mi infancia. Después llego a la adolescencia y llego a un barrio en el que era alcohol, droga, y en donde pues eran muchas peleas con otros barrios, con otras personas. Recuerdo que yo quería formar parte de algo porque tenía esa baja autoestima en mí que habían sembrado pues a causa de todo lo que viví. Y llegué al barrio y quise ser amigo de todos y empecé. Yo también decía que mi padre era una persona que no era un buen ejemplo para mí y que yo no quería seguir sus pasos. Y al final de cuentas llego a ese barrio en el que pues empecé a alcoholizarme, empecé a drogarme, y pues la vida fue dura también ahí porque pues teníamos que agarrarnos a golpes, como dicen en el barrio, al trompón, y pues no había de otra, teníamos que atorar. Yo tenía mucha ira en mi corazón y recuerdo las veces que me peleé, que agarraba golpes a las personas con mucho coraje, y por las veces que gané, porque también hubo otras veces que me golpearon, pero las veces que estaba yo encima golpeándolos, yo recuerdo que me transformaba. Ya cuando despertaba de ese shock, ya estaba la persona tirada toda sangrada. Sentía yo que me poseía un demonio de ira y golpeaba con mucha fuerza y sin sentimientos. Y esa era parte de mi dolor que traía cargando y de todo ese coraje que traía en mi corazón. Y esa fue la historia, pastor, de mi infancia y de mi adolescencia. Amén. Antes de conocer al Señor. Amén. ¿Y cómo fue que inició usted a drogarse ahí con los amigos, me imagino, verdad? Sí. El alcohol, pues de los 11 años, recuerdo que mandaban un amigo a la tienda y nos daban propina porque yo la acompañaba. Su hermano nos mandaba y le daba propina. Entonces con esa propina nosotros comprábamos mentados cabritos, comprábamos 2, uno para cada. A la edad de 13 años empecé y me gustaba mucho, la verdad, me gustaba mucho el alcohol, y ahí fue como empecé. Ya después salíamos a fiestas, empezaron que el pase. Yo gracias a Dios nunca probé lo que se conoce como el cristal, la metanfetamina, pero sí probé la marihuana, las pastillas. De por sí, con el alcohol era muy violento, me volví una persona violenta. Ahora con el alcohol y pastillas me volví una persona que nadie soportaba. Me terminaba solo porque había 1 o 2 amigos leales ahí en el barrio que me seguían y que me apoyaban, y las veces que me metí en broncas ellos fueron los que me ayudaron, pero en realidad fue una vida de mucha ira, de mucho resentimiento. Yo me alcoholizaba y me ponía agresivo con todas las personas que me rodeaban. Llegaban al barrio gente que no conocía yo y me les dejaba ir a tirar golpes. Era demasiado, otra personalidad completamente diferente a la que soy sin las pastillas, sin el alcohol. Así es. Me imagino que andando con los amigos del barrio, ¿verdad? Porque pues tenemos un testimonio algo parecido. Como que se vuela uno, ¿verdad? A hacer cosas malas, indebidas. Sí. Como decía usted, desgraciadamente, hermano, estamos faltos de amor, de comprensión y de aceptación, ¿verdad? Sí. Llegamos a la esquina con los amigos y nos encontramos que ellos nos aceptan. Vemos palabras que son mentira, que dicen que vamos a dar la vida por el barrio, ¿verdad? Y yo te respaldo, y todo este tipo de cosas pues afecta, ¿verdad? Y hace que haya un vínculo, ¿sí? Con ellos. Ellos le llaman un carnalismo, pero pues yo siento que son ataduras, ¿verdad? Eso sí, causa unas ataduras, y desgraciadamente pues cuando salen así en bolita, ¿verdad? A las discos, a los bailes, pues siempre terminaba en alguna tragedia. No sé
si usted tiene alguna historia que nos pueda contar, de algo que hubieran hecho, no sé, alguna persona que hubieran golpeado hasta dejarlo malherido, alguna cosa que les haya sucedido así que nos pudiera platicar. Sí. Normalmente llegaban al barrio gente de, pues, personas de otra clica, sean de otro barrio, y pues entraban ahí y los sacábamos a golpes. Y yo recuerdo una vez que un amigo tenía un bat y iba corriendo una persona del otro barrio por la banqueta y salió y le pegó un batazo en la boca, y este cuate cayó al piso convulsionando. Le arrancó todos los dientes, estaba convulsionando en el piso. Nosotros corrimos porque teníamos miedo. Dijimos, ya lo mató, porque fue un golpazo que de verdad que casi me lo pega a mí. Y estábamos asustados y nos escondimos. Llegó la policía, ya llegó la ambulancia. Otra vez que estaba una persona que estaba buscando a un amigo del barrio, que porque quería pelearse con él, quería pegarse un tiro. Y esta persona no estaba y le hablamos, oye, ¿sabes qué? Aquí está una persona que quiere pelear contigo. ¿Qué le decimos? Dile que se vaya, está una fiesta el amigo este. Amigos entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que no existe una amistad verdadera, es pura conveniencia nada más. Y insistió tanto esta persona que mi amigo se vino de donde estaba y llegó. Esta persona estaba sentada en un carro, un vehículo, y llegó con un desarmador y se lo enterró en el cuello. Fueron 2 o 3 piquetes los que les dio. Igual corrimos porque no sabíamos qué estaba pasando, y pues llegó la ambulancia por este muchacho. De ahí más no supimos si quedó vivo o muerto. Fue algo duro. Y sí, cosas que pasan. A lo mejor no es un testimonio tan impactante, pero ni tratamos de impactar, ¿verdad? Pero puede ayudar a personas que tal vez crecen muchachitos. Yo ahorita veo muchachitos de 14 años o menos, que están en el barrio y se sienten respaldados por el barrio y hacen locuras, tonterías, que de verdad que es algo que les aconsejo que se salten esa etapa, porque después yo salía del barrio y yo no podía entrar a ningún barrio porque todos me odiaban, tenía problemas con todos. Salía en un camión y ese camión pasaba por todos los barrios, por todas las colonias, y yo tenía que agacharme. A veces estaba sentado al lado de alguien porque pues el camión a veces tiene dos asientos, y estaba sentado al lado de alguien y tenía que agacharme simulando que me abrochaba las agujetas porque veía personas de otro barrio. Llegaron a subirse al camión a bajarme a golpes. O sea, fue una vida totalmente... Yo estaba atrapado en mi barrio, yo no podía salir de mi barrio, yo no podía caminar libremente. Ahorita salgo y gloria a Dios, camino libremente por toda mi colonia, por todos lados, y no tengo problemas con nadie. Y esa vida pues fue algo difícil. Así es, pues es una fantasía, ¿verdad? Sí. Más que un estilo de vida, se vive como una fantasía que desgraciadamente pues hay películas, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, Sí. con ese tipo de películas que te hacen creer que hay una hermandad, ¿sí? Con las personas que nos estábamos rodeando, pero a final de cuentas sabemos que los únicos que estuvieron ahí para nosotros pues fueron nuestros familiares, ¿verdad? Sí. Yo quiero creer que en los momentos difíciles, no sé si en alguna ocasión estuviste en el hospital o en la cárcel, los únicos que llegaban ahí eran los papás, los hermanos, la familia, ¿verdad? Sí. Ahora estamos en Cristo, ¿verdad? Y vemos las cosas de otra manera. Más que nada, pues sí, es una fantasía, y qué bueno que le aconsejes eso a los muchachitos, sí, que ahora pues vemos por ahí en los barrios. Llegará el momento que ellos se darán cuenta que esa vida no es real, es algo ficticio, ¿verdad? Que el enemigo nos hace creer que es algo bueno porque tú se supone que estás ayudando a otras personas cuando en realidad pues las estás perjudicando, ¿sí? Sí, amén. Es importante que las personas recapaciten, ¿verdad? Estos muchachitos. Sí, amén. Y gloria a Dios, pues
Ahora fuera de lo de las pandillas, ¿verdad? Que ya nos platicaste algo de eso. Algo más que pudieras aportar con tu testimonio. Mira, a veces uno entra a los barrios creyendo o queriendo formar parte. Yo decía ahorita, yo quería formar parte de algo porque me sentía que no formaba parte de nadie, ni de mi familia, porque una familia disfuncional, lamentablemente, y yo veo muchas familias disfuncionales en todos lados. Una mamá que está gritando todo el día, un padre alcohólico, hijos que todo el día están en la calle. Yo me quería sentir parte de algo. Y te ofrece el barrio un respeto, y uno se siente respetado como hombre y uno se siente querido por el barrio. Y es precisamente lo que quería hablar, porque dice en Efesios capítulo 5, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué habla el Señor aquí? Que la mujer tiene que respetar al marido. Parece que me estoy saliendo del enfoque, pero voy a volver a lo del barrio. Uno se siente respetado, y el hombre, naturalmente, cuando el hombre se siente respetado, el hombre se siente atraído a ese lugar. Por ejemplo, si hay personas, por ejemplo, yo a veces iba a las cantinas, a los bares, y había una, ¿cómo se le puede llamar? Una coinonía con esas personas, porque estábamos en el mismo canal, éramos alcohólicos, algunos drogadictos. Entonces te sientes que encajas en ese lugar como alcohólico, como una persona con vicios, y te sientes respetado. Y un hombre, cuando se siente respetado, se siente atraído. Pasa lo mismo. Ahora quiero platicar un poco ya después de... quiero hacer un parteaguas de cuando no tenía a Cristo, cuando conozco a Cristo, y después de Cristo me separo un tiempo de la iglesia. El pastor es testigo, y pasan muchas cosas en mi vida dolorosas. Una de ellas, bueno, antes de iniciar, yo acepto a Cristo a los 23 años de edad. Acepto a Cristo, y pues las personas que tienen a Cristo en su corazón saben qué glorioso es, pastor. Momentos en donde dices, no me falta nada, la presencia de Dios invade tu vida de una manera especial, pero ese tiempo pasa en lo emocional. Después viene la parte espiritual, en donde ya no son tanto las emociones, sino el espíritu. Y en esa parte yo me perdí, porque ya no sentía la presencia de Dios. Había cosas que me faltaban, y me ofrecen un trabajo. Yo, cuando acepto a Cristo, me congrego, me caso en la iglesia, tengo a mi esposa en la iglesia, nos congregamos fielmente, y después de un tiempo nos apartamos. ¿Por qué? Porque yo me salgo a trabajar. Me ofrecieron un trabajo en donde ganaba un poco más de dinero. Trabajando fuera, trabajábamos horas extras, había dinero para los, ¿cómo se llaman? Los alimentos. Nos daban dinero aparte, nos daban bonos. Entonces, viáticos, sí. Entonces yo acepto ir y me salgo de la iglesia. Me fui a trabajar a San Luis un tiempo. Después me fui a trabajar un tiempo a Colima, y anduve rondando por todo México en ese trabajo. Pero yo me aparto de la iglesia, y pasa algo en ese periodo en el que yo me aparto de la iglesia, porque pues mi esposa también se aparta. Entonces mi esposa, que antes fumaba cuando estábamos en el mundo, vuelve a caer en el vicio del cigarro. Yo, por la gracia de Dios, nunca volví a tomar, nunca volví a drogarme, por la pura gracia de Dios. Nunca le fui infiel a mi esposa. Eso yo creo que me mantuvo. Pero yo sentía un vacío en mi corazón, teniendo a Cristo en mi corazón, porque yo oraba. Yo no me congregaba en una iglesia, yo no platicaba con hermanos, pero yo aprendí algo que uno como hombre, dice Jeremías
en el libro de Jeremías que maldito el varón, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces yo dependía totalmente de Dios, aunque había cosas en mi vida que le hacía falta como fe, ¿verdad? Para saber que Dios iba a proveer, y por eso me salí a trabajar. Llego a un punto en el que, estando fuera, yo caí en depresión. Tenía un encargado muy duro y pues estaba alejado de Dios, y eso dice la palabra de Dios: separados de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Y me separo de la iglesia y empiezo a vivir depresión. Mi esposa vuelve a caer en el vicio del cigarro, y pasaron muchas cosas. Después yo estaba trabajando en Querétaro cuando a mi niña le da una convulsión que decían los médicos porque duró la convulsión varios minutos, y cuando llegan al hospital mi niña llegó casi sin signos de vida. Y pues yo allá en Querétaro, imagínense, la desesperación que sentía fue algo muy doloroso. Yo quería venirme volando, yo decía, un avión, lo que sea, tengo que estar ahí. Entonces me hablan, allá estaba trabajando mi cuñado conmigo. Entonces mi cuñado trabajó mucho tiempo en hospitales, él conocía a muchos doctores, y él estaba comunicándose directamente con los doctores, y los doctores le decían: ¿sabes qué? La niña no tiene signos de vida, están sus signos de vida muy bajos. Y yo entré en una desesperación estando allá, y llegó un momento en el que hubo una lucidez en mí, y me aparté de donde estábamos, me aparté al baño, entré al baño, y yo me había separado de Dios, y le dije al Señor: Señor, si tú levantas a mi hija de esa cama, yo te voy a servir, voy a volver a congregarme. Y le dije algo que me dolió mi corazón, pero de alguna manera lo acepté. Le dije: si te la llevas, le dije, está bien, porque es tu voluntad. Le dije, pero te pido que, como Jesús cuando estaba en el Getsemaní, ¿verdad?, que pases de mí esta copa, no me hagas pasar esto doloroso para mí, porque era mi niña, la única. Es una personita a la que amo mucho, y me dolió mucho el estar lejos y no poder estar ahí con ella. No sé, mi corazón estaba hecho pedazos. Entonces salgo yo del baño y me comunico rápido con mi cuñado. ¿Qué pasó? ¿Qué te dicen? Y mi cuñado me dice: ¿sabes qué? No, pues es que la verdad tu niña está grave. Le dijo: ¿quieres que te diga? Me dijo primero: ¿quieres que te diga la verdad o quieres que lo maquilla? Le dije: dime la verdad, cómo son las cosas. Tu niña está muy grave, me dijo. En ese momento mi mundo se me caía a pedazos. Yo sentía que me desmayaba. Me senté, me llevaron agua. Yo estaba en ese lugar y recuerdo como si todo pasara lento, porque estaba y no estaba. Mi esposa me hablaba llorando, que le dicen que la niña está mal, y que, o sea, todo. Y yo trataba de consolar a mi esposa como varón, como hombre, pero por dentro me hacía pedazos, estaba hecho pedazos. Entonces, cuando yo me meto al baño, empiezo a orar por mi niña, empiezo a hablar, a tener una comunión verdadera. Yo sentí que volví a tener esa comunión con Dios, que hacía mucho tiempo no había logrado tener una comunión así, saber que Dios te escucha. Fue una oración que salió de mi alma, de mi espíritu, cuando le dije a Dios que se hiciera su voluntad. Me dolió mucho, pero yo sabía que Dios me estaba escuchando. Una persona me mandó, porque yo le pedía oración a las personas, me mandó una palabra que decía que la voluntad de Dios para los que aman es buena, agradable y perfecta, y que para los que aman a Dios todo obra para bien. Y yo no entendía en ese momento esa palabra, pero tal vez dije: esta persona me está juzgando porque yo me aparté de la iglesia, ¿verdad? Pero yo confiaba en Dios. Pasó como media hora de cuando yo salgo del baño, de estar orando en el baño, porque es una empresa que eran muy, muy estrictos con la disciplina. Entonces yo no tenía otro lugar donde orar más que en el baño. Entonces me fui al baño. Cuando salgo del baño, había
estaban ahí todos y yo dije, ¿qué pasó? Le dije a mi cuñado, ¿qué pasó? Dice, no, pues háblale a tu esposa. Yo dije, no, puede ser, y le hablé a mi esposa, le dije, ¿qué pasó? Dice, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Pues que la niña está bien. La niña se despertó de un rato a otro y pidiendo comida. Y, o sea, de mi niña estar ya casi me la daban por perdida, que Dios hiciera eso, yo sentí un compromiso con Dios. Entonces volví a buscar de Dios y la verdad que fue algo muy doloroso que tal vez fue necesario, porque yo estaba apartado, yo ya no oraba de la misma manera, leía la palabra en veces no, y fue algo que pues me cambió la vida y gloria a Dios, aquí estoy, para la gracia de Dios. Amén. Está tremendo, hermano. Sientes que, o más bien, aconsejas a las personas, ¿verdad? A que no se dejen de congregar, ¿verdad? Con esto que te pasó. Sí, claro. Y pues sí es algo duro, algo difícil. Tú lo dijiste, San Juan capítulo 15 dice que separados de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Sí. Dios nos va moldeando, Dios va trabajando con nosotros y pues su voluntad de Él es que seamos sus siervos, ¿sí? Sí, amén. Más que nos puedas compartir, ¿verdad? Algo más que quieras platicar. Sí, después de eso, un poquito más adelante, yo regreso a Tepatitlán porque yo sabía que mi lugar estaba aquí con mis hijos y quería congregarme en una iglesia. Yo empecé a orar en las madrugadas porque mi niña seguía convulsionando. Ahora ya actuábamos rápido y la convulsión se pasaba, pero porque esa primera vez pues dejamos pasar el tiempo y mi niña no volvía en sí. Entonces dejó de respirar y sus signos vitales se vinieron abajo. Pero a mí me dolía cada que veía a mi niña convulsionando y yo empecé a orar. Me levantaba en las madrugadas a orar, oraba en todo tiempo, leía la palabra. Y pasó algo porque yo nunca había tenido una comunión así con Dios de esta manera, después de haber pasado ese desierto tan difícil, tan duro, que tal vez a lo mejor ustedes digan fue 1 hora, 2 horas, pero fueron 2 horas que me cambiaron la vida de verdad. Dios a veces obra de maneras misteriosas, ¿verdad? Entonces yo llego aquí a congregarme a la iglesia y empiezan a pasar cosas bien duras. Mira, mi esposa empezó a ser fría conmigo y yo frío con ella. Empezó a haber como una división. Entre yo más oraba, sentía yo más una separación entre yo y mi esposa. Había algo que estaba dividiendo, ¿verdad? Que sabemos que nuestra lucha no es contra nuestra esposa ni contra nuestro esposo. Sabemos que hay algo que a veces se mete y quiere destruir los matrimonios. Hablando de los matrimonios, el enemigo está haciendo todo lo posible por destruir los matrimonios, porque si vemos, por ejemplo, las marchas que salen, mujeres feministas queriéndole quitar liderazgo al hombre, no es porque ellas buscan una posición, ellas buscan desmeritar al hombre, ellas buscan de alguna manera sacarlo porque odian al hombre, y ese odio a la cabeza del hogar es pues nada más y nada menos que sembrado por el enemigo, ¿verdad? Es cierto que ha habido hombres que han hecho muchas locuras, han matado muchas, ahora les llaman feminicidios, han matado a muchas mujeres, y claro que no estoy de acuerdo con eso y no apoyo eso. La palabra de Dios dice, o sea, es clara, no matarás. Pero por otra parte, el enemigo está usando esto para destruir a la familia, para que ya no haya más familias, para que, por ejemplo, el aborto también, vemos el aborto, ¿para qué el enemigo está usando el aborto? Pues para que ya no haya más familias, amén. El enemigo también está usando este grupo que se llama LGTB, también para que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, y esto es abominación a Dios, todos lo sabemos, que se puede sonar que no, es que son homofóbicos, ¿verdad?
Yo he tenido amigos que son así y yo me llevo muy bien con ellos. Pero claro, yo les digo lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Acerca de su pecado. Partiendo de aquí, el enemigo está tratando de destruir matrimonios, es a lo que iba. Entonces yo empiezo a sentir a mi esposa fría, la empiezo a sentir de alguna manera que ya no vivíamos juntos, pero como si fuéramos amigos nada más, como ya no había una conexión en la intimidad. Todo eso se empezó a terminar, y entre yo más oraba, entre yo más pedía por mi familia, más distancia había entre yo y mi esposa. Entonces llega el momento en el que mi esposa me dice, ¿sabes qué? Ella todavía no se congregaba y me dice, ¿cuáles son tus metas en la vida? Me dijo un día, y le dije, mis metas en la vida son, pues, primeramente estar cerca de Dios y lo demás, porque si yo me aparto de Dios, pues nada soy, ¿verdad? Entonces, ¿paro, hermano? ¿Sigo? Ok. Entonces yo me sentía esa separación de mi esposa, y llega un momento en el que mi esposa me hace esa pregunta y yo le digo, pues mi plan número 1 es seguir a Cristo y seguir cerca de los caminos de Dios. Y pues en segunda sí, son ustedes, que es mi familia, servicio a la iglesia, mi trabajo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Es que yo veo que tú y yo no estamos jalando para el mismo lado. Tú estás muy apegado a la iglesia y yo quiero pues emprender un negocio. Ella es una mujer muy luchona, es una mujer que siempre ha querido salir adelante, ¿verdad? En lo económico. Tal vez no a la manera de Dios, ¿verdad? Pero Dios obrará en su vida, ¿verdad? También no vengo a juzgarla. Entonces me dice mi esposa, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Y a mí me dolió mi corazón, pero dije, ¿ya no quieres estar conmigo? No, porque veo que tenemos propósitos diferentes y tal vez Dios se equivocó. Empezó a decirme ese tipo de cosas y bueno, total que yo no quería separarme de ella, pero llegó una parte del orgullo en mí, decir, no, pues como tú quieras, ¿verdad? De repente nos invadimos de orgullo y no, pues como tú quieras, si tú quieres, adelante. Entonces nos separamos, ella siguió viviendo con sus papás y yo me fui con los míos, con mi familia. Yo estaba quebrado totalmente, mi corazón estaba muy dolido, pero había una paz que Dios había puesto en mi corazón y yo se lo platicaba al pastor. Yo me siento destrozado, pero hay una paz en mi corazón que Dios puso, dice la palabra de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A pesar de la prueba, ¿verdad? Y de la dificultad que yo estaba viviendo, había una paz en mi corazón y yo decía, tal vez esa paz es porque yo ya no la quiero. Algunas veces me confundía. Tal vez esa paz que siento es porque ya no siento nada por ella y estoy tranquilo porque al final de cuentas yo hice las cosas bien, y empezaba a pensar ese tipo de cosas. Pero por otro lado estaba el Espíritu Santo despertándome en las madrugadas, y ora por tu familia. Yo seguía orando por mi esposa, aunque veía que todo estaba caído. De hecho, usted, pastor, fue a hablar con ella. Ella estaba totalmente fría, ella ya no quería saber nada de mí. Si acaso por los niños, que yo fuera a ver a los niños, ¿verdad? Porque hasta eso es una madre ejemplar. Y yo estaba en oración, estaba metido totalmente en oración, en ayunos, cosas que yo no sabía estaban pasando muy duras en mi vida, pero yo seguía adelante y nunca me aparté del Señor. Entonces, una vez llego yo a la casa con mis hijos y me dice, mira, pásate mi cuarto. O sea, totalmente diferente, de un momento a otro ella cambió para mal, para que nuestro matrimonio se destruyera, y de un momento a otro ella cambió porque el Espíritu Santo hizo la obra en su vida. Amén. Yo ya no me veía con ella. ¿Por qué? Porque yo la veía a ella tan apática, tan fría. Dije, tal vez, y conoció a otra persona, ¿verdad? Y es válido. Al final de cuentas ella
pues no está congregándose, tal vez seguía orando, pero ya no, o sea, estaba apartado de los caminos del Señor, ¿verdad? Yo decía, pues es válido, si en algún momento yo la llego a ver con otro hombre, pues, o que sea valiente, ¿verdad? Yo le pregunté, ¿es por otro hombre? Y ella me decía, no, claro que no, dice, simplemente, dice, yo no quiero saber nada de hombres ahorita. Y era muy cierto, porque pasó así. Yo trataba de alguna manera estar investigando, ¿verdad? Y buscando a ver si la veía con otro hombre, porque dice la palabra de Dios que ahí quedas desligado de la mujer, que no te puedes divorciar si no es por adulterio. Pero yo seguí firme. Se habló en algún momento de divorcio, porque por el orgullo de los dos, se habló del divorcio, sí. Pero aún así yo seguía orando por mi familia y seguía intercediendo por ella, y el Espíritu Santo hizo la obra. El Espíritu Santo la transformó. Un día yo entré a su casa y me dio un abrazo y me dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo vivir sin ti. Yo no esperaba ese abrazo, yo no esperaba esas palabras pues por lo que estaba viendo tiempo atrás, ¿verdad? Una mujer fría, una mujer que no tenía lucha, pero ven cómo Dios usa la oración a favor tuyo. Yo quisiera invitar a todos los hermanos en Cristo que están viendo este video a que no desistan de la oración. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos duros, en donde el enemigo de una u otra manera está tratando principalmente de destruir matrimonios, iglesias, hijos, llevándolos a doctrinas falsas, ¿verdad? A cosas que el enemigo quiere llevar a las personas para que se aparten de los caminos de Dios. Y la única arma que tenemos es la palabra de Dios y la oración. El estar congregándote en una iglesia, el hacer ayunos, el fortalecer tu espíritu, es lo que te va a mantener, y lo que yo creo que mantuvo a mi familia. Porque yo ahora le digo a mi esposa, digo, yo dudaba que en algún momento, o tal vez dije, tal vez van a pasar años, ¿verdad?, para que el Señor haga la obra. Pero como yo en las noches me levantaba y oraba, hay algo especial, y quiero compartirlo también con ustedes. Hay algo especial el orar de madrugada, porque yo el otro día estaba meditando y me di cuenta que uno se despierta y mientras los demás duermen, uno está orando, ¿verdad? Lo que pasó cuando Jesús en el Getsemaní les pedía a sus discípulos que oraran al menos 1 hora, y los discípulos se quedaban dormidos y Jesús seguía orando. Hay algo especial en orar en la madrugada. Hay algo especial en orar en cualquier hora del día, pero la madrugada tiene algo que en lo particular, hablando ya espiritualmente, a mí el Señor me ha hablado a través de sueños, de visiones, a través de la palabra de Dios. Y es porque no porque yo me lo merezca, es por su gracia, ¿verdad? Pero yo me he enfocado en la oración, en estar en comunión con Él. Y si hay algo que está pasando en tu vida, algún problema familiar con tu esposo, con tu esposa, si estás en la iglesia, tu mujer, y no tienes a tu marido, o si tu marido estás en la iglesia y no tienes a tu mujer. Yo venía a la iglesia solo y me sentía desesperado, hermanos, porque yo veía que todos en la iglesia llevan su pareja y yo no. Y era muy duro para mí, era como decir, ¿qué está pasando conmigo, verdad? Soy un hombre que está entregado a ti. Llegué en algún momento a reclamarle al Señor, Señor, estoy entregado en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra. ¿Qué está pasando? Y a veces el Señor obra de maneras misteriosas, a veces no entendemos el por qué están pasando las cosas, pero Dios está obrando para transformar los corazones, ¿verdad? En mi vida han pasado estas cosas que les platiqué, y estas cosas me han hecho entender muchas otras, y me han transformado, me han llevado a otro, como se dice, a otro peldaño en lo espiritual, porque hay veces que estamos en el confort, en la comodidad, y ya no queremos orar, o se nos hace difícil, o el enemigo pone entretenimiento para que no ores, para que no busques la presencia de Dios. Y es ahí donde el enemigo empieza a ganar terreno. Cuando tú cedes, cuando tú, en vez de decir voy a leer la Biblia, voy a ponerme a orar, decides mejor ver la televisión, o estar en el celular, o hacer otras cosas que no
que no fortalecen tu espíritu. Yo no digo que sea malo el ver la televisión, el estar con la familia, pero yo le veo mucho fruto el estar en un momento. Decía un hermano el otro día, 1 hora al día dedícala al Señor. Si estás pasando un enfriamiento espiritual, me ha pasado muchas veces, que ya no sientes ganas de orar, ya no sientes el deseo de orar. Pero si estás pasando por esos momentos, créeme que el Señor está esperando que así sin ganas vayas, y es cuando más la bendición va a abundar en tu casa. Amén. Cuando uno tiene la búsqueda del Señor. Yo me enamoré del Señor. Hay veces que estoy en su presencia y digo, Señor, nomás porque tengo hijos, sino yo quisiera ya irme contigo. Es algo glorioso que se vive, es algo que se lo recomiendo. Gente que no conoce a Cristo, conozcan al Señor. Yo tengo muchos amigos ateos y me dicen, Dios no existe, son puras fantasías, se burlan de mí. Y una vez le contesté a un hombre, le dije, he escuchado, lo escuché de otro pastor. Le dije a este varón, le dije, en muchos lados se cree que el pez espada no existe. Dije, ¿por qué? Porque no lo buscan, porque no van y lo buscan. ¿Por qué? Porque están en México. En México no existe el pez espada. Pero si vas y lo buscas, te lo vas a hallar. Y así es Dios. Si tú no buscas a Dios, si tú no te das la oportunidad de conocer la palabra de Dios, de buscar la presencia de Dios, nunca lo vas a conocer. Y siempre vas a pensar que no existe. Pero cuando tú tengas una relación orgánica con el Señor, una relación que es como estar aquí el pastor y yo platicando, cuando empiezas a tener eso, el otro día un hermano decía, cuando se van de la iglesia es porque Dios los escupe, Dios los vomita, y tiene razón. Pero yo también le agrego algo a eso, es gente que no conoció la intimidad con el Señor, porque una vez que conoces al Señor en su plenitud, que vives una vida de oración, una vida de búsqueda, tú nunca vas a querer apartarte del Señor, nunca vas a buscar otros caminos o a decir, ya la iglesia ya no me sirve para nada. Cuando uno está encendido en el Espíritu, cuando uno tiene la búsqueda del Señor, uno quiere buscar siempre todo el día la presencia del Señor. Y si te aburre ir a la iglesia y si te sientes enfadado de ir a la iglesia, empieza a tener una relación con el Señor y vas a ver que el Señor va a poner ese deseo, no solamente de ir a la iglesia, sino de predicar su palabra. Ese deseo de leer su palabra, de estar meditando en ella de día y de noche, como dice la Escritura. Y es algo que de verdad a mí me ha cambiado la vida. Yo viví mucho tiempo sin el Señor, creyendo en una religión que me inculcaron mis padres, la religión tradicional, y yo nunca sentí, nunca viví lo que en estos últimos meses he estado experimentando con el Señor. Es algo, familias destruidas, familias que no tienen a Cristo en su vida. Yo veo, digo, ¿cómo les hace falta el Señor a esas familias? ¿Cómo les hace falta conocer de la palabra? ¿Para qué? Porque dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia de las Escrituras. Porque aquí está el manual de vida. Esto es el manual de vida del ser humano. Para mí es esto. Si tú empiezas a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que ahí te da las respuestas para todo. Si quieres tener sabiduría, lee Proverbios. Si quieres saber cómo alabar a Dios, lee Salmos. Si quieres saber la vida de Jesús, lee los Evangelios. Es algo que a mí me ha cambiado la vida y que yo estuve de un lado primero. Por eso dije, voy a hacer un parteaguas, porque estuve de un lado, sin Cristo, una vida vacía, una vida seca, una vida sin fruto, con mujeres, con placeres, con alcohol, con droga, y nunca me llené. Siempre había aún más vacío y más vacío y más vacío en mi corazón. Y cuando conocí a Cristo y su palabra, mi vida fue llena totalmente. Cuando tienes a Cristo no te hace falta nada, aunque tengas carencias en lo económico, en lo emocional, en lo familiar, que nadie te quiere. Cuando tienes el amor de Dios de verdad, dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, nada te hace falta. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere añadir algo más para terminar con el video, hermano? No, pues sería todo, pastor. Mi recomendación es esa, lo que les decía hace rato.
busquen al Señor. Gente que está en las iglesias y no sabe el por qué está en una iglesia, no entiende el propósito, dicen, pues yo vengo aquí porque siento bonito. Cuando ustedes tengan una comunión real con el Señor, la vida va a ser más fácil. Va a seguir habiendo pruebas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que edifican sobre la arena y edifican sobre la piedra, ¿verdad? Y sobre las dos viene tempestad. Pero cuando estás firme y fundamentado en la roca, va a pasar lo que tenga que pasar y tú vas a seguir firme. Tú te vas a mantener de pie porque estás cimentado en la piedra, en la roca que es Cristo, amén. Y eso no tiene precio. Gloria a Dios. Pues esperamos, amigos, que hayan escuchado el video hasta aquí, amén. Les pedimos que se suscriban de favor, nos ayuden a llegar a muchas personas que están sufriendo, ¿verdad? Sin Cristo. La intención aquí es que muchas personas conozcan de Cristo. Aquí vemos la vida del hermano Alberto, ¿verdad? Del antes de Cristo, el después de Cristo. Sé que hubo muchas cosas que no pudo contar, ¿verdad? Por ahí yo, pues, lo conocí de una manera muy extraña, ¿verdad? Y en el mundo. Después coincidimos en Cristo y pues he visto la obra de Dios en su vida. Doy testimonio de que es un siervo de Dios, amén. Sí, amén. Ahora, antes le servíamos al enemigo cuando andábamos en el mundo, ahora Él está sirviendo a Dios. De antemano les queremos agradecer y pedirles que se suscriban al canal, por favor, amén. Pues que Dios me los bendiga y muchas gracias.